Hola Maga, ¿cómo estás? Pues ya estoy aquí otra vez para que continuemos con nuestra lectura. ¿Qué te pareció la historia del aviso de la llegada de Juan el Bautista? ¿Verdad que está padrísima? Bueno, yo no sé qué parte me gustó más, si el darme cuenta que una mujer estéril puede concebir a un hijo después de que ya estaba anciana, o que Zacarías se haya quedado mudo por el hecho de no creerle al ángel Gabriel, ¿no? Al arcángel Gabriel. Y bueno, pues sí, el arcángel Gabriel existe, el arcángel Gabriel, Dios lo utiliza para hacer cosas específicas. Y esta historia pues me gustó muchísimo y vamos a seguir platicando un poquito más de ellos más adelante. Pero por lo pronto continuamos con nuestra historia. Ya nos quedó claro que Juan el discípulo amado no es el mismo que Juan el Bautista. Son cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces vámonos a la lectura de la Biblia en el capítulo 1, versículo 6 de Juan. Porque te acuerdas que ya leímos del 1 al 5, en donde pudimos aprender que Jesús era el verbo, e inclusive parafraseamos en el otro audio, le cambiamos la palabra verbo por la palabra Jesús o la palabra luz, que son lo mismo, solamente para tener un poquito de más comprensión. Inclusive, ves que te platicaba yo que hay diferentes versiones. Hay algunas versiones que en lugar de decir el verbo ya dicen Jesús, o ya dicen Señor, o ya dicen, le llaman la acción también, le llaman la acción. Pero yo lo que quiero es que leamos lo que tú tienes para que nos quede un poquito más claro y también sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Ok, entonces el capítulo 1 de Juan en el versículo 6 continúa la lectura diciendo: un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista, del que ya leímos la historia en Lucas, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Ya dijimos que Jesús es la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, no era Jesús, sino para que diese testimonio de la luz, que diese testimonio de Jesús. ¿Qué es eso de dar testimonio? Bueno, me puse a buscar, y testimonio es expresar algo que se sabe con certeza, la afirmación de algo o alguna demostración de veracidad. Eso significa dar testimonio. Entonces lo que estaba haciendo Juan era venir y decir públicamente, porque más adelante vamos a ver que venía a voz de cuello, o sea, gritando que Jesús venía a nacer y que iba a morir también, y que él, gracias a él, ibas a hacer salvo su pueblo, a rescatar a su pueblo, porque durante toda la historia del pueblo de Israel había sido varias veces tratado de salvar de su pecado, y pues no había funcionado nada hasta que llegó el Señor Jesucristo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Volviendo a la lectura, versículo 9: aquella luz verdadera, o sea Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El versículo 10 nos afirma lo que leímos en el versículo 1, que en el principio Dios era el verbo, y que él ya estaba al principio, inclusive por él fueron hechas todas las cosas. Entonces Jesús tiene una eternidad también como el mismo Padre, o sea, él es Dios. Y dice aquí que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Aquí Juan nos está hablando del pueblo hebreo, del pueblo Israel. Para, para Dios, Magali, el pueblo de Israel es su pueblo preferido, es su pueblo amado,
y es su pueblo consentido. Y tú me dirás, ¿cómo es posible eso? Pues sí, sí es posible, Maga, sí es posible. Yo vengo de una familia de 4 hermanos y siempre pensé que mi mamá quería más a una persona que a otra. Ahora yo tengo 2 hijos y yo no puedo concebir pensar en querer más a un hijo que al otro. En algunas ocasiones he tratado como de sopesar a ver a quién quiero más y a quién quiero menos y la verdad no me sale. No me sale. Los trato diferente como mi madre lo hacía, nos trató distintos a todos, pero eso no significaba que amara más a uno o a otro. Yo sí puedo decirte que me inclino más por uno, eso es un hecho, vivo por ese uno, mi mundo gira alrededor de ese uno. Yo levanto un pie, lo saco de la cama por ese hijo. Y pues quizás sea por su necesidad, ¿verdad? Ah, pero, pero predilecto no tengo. Y aquí podemos ver, como dice el texto, que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Desde el principio Dios decidió que el pueblo de Israel fuera su pueblo y que Él iba a ser su Dios y prometió que Él iba a ser su Dios. Pero también da oportunidades a los que no somos judíos, a los que no fuimos israelitas, no tuvimos la bendición de nacer con sangre de judíos. Más adelante lo vamos a ver. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Aquí está lo que te acabo de decir. El 10 me dice que, perdón, el 11 dice, a lo suyo vino, o sea, al pueblo judío vino y los suyos no le recibieron. No le aceptaban como profeta. No le querían, no le creían a Jesús, que Él era el Hijo de Dios. Pero el versículo 12, Juan nos está diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Subráyate este versículo, Magali, porque este versículo es lo que a ti y a mí nos da validez como hijos de Dios. Si nosotros recibimos a Jesús y creemos en su nombre, Él automáticamente nos da el nombre de ser llamados hijos de Dios. Todos, Magali, todos en el mundo somos creación de Dios. Vimos en los primeros capítulos, en los primeros versículos, perdón, que Él creó los cielos, la tierra y absolutamente todo, ¿no? Lo que hay en el mundo, y al ser humano, a Adán y a Eva. Pero no todos son sus hijos. Es una parte difícil de comprender si no leemos la Biblia, pero aquí la Biblia es muy clara. Si nosotros aceptamos a Jesús y creemos en su nombre, entonces Él nos da la autoridad de llamarnos ahora sus hijos. Si tú crees en Jesús y le recibes a Él, tú ahora eres su hija y entonces tienes los privilegios de hijo. Por ejemplo, cuando tú tienes un invitado a tu casa o tienes una fiesta, ¿no? Y que son amigos de tus hijos y a la hora de comer, pues les das de comer a todos, pues prácticamente igual, ¿no? Pero ya llega un momento que tú tienes que ver por tu hijo. Le tienes un cuidado especial. Sí cuidas a los vecinitos, a los amiguitos, pero a tu hijo le das un cuidado especial. Tiene tu favor. Es esto mismo lo que pasa con Dios. Cuando nosotros creemos en Él nos da su favor, Magali. Otra vez, todos somos creación de Dios. Dios ama a todo el mundo, a todos los seres humanos, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero aquí hay una condicionante. Aquellos que le recibieron y los que creen en su nombre son aquellos que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es esto tan raro que suena? O sea, lo que nos está diciendo el versículo 13 es,
los que son adoptados hijos de Dios ahora no fueron engendrados de sangre, es decir, ni tú ni yo tenemos sangre de judíos, ni de voluntad de carne, tampoco tenemos una genealogía de el abuelito y el ancestro que sea judío, nosotros somos hispanos, ni de la voluntad de varón, es decir, yo no puedo decir, el hijo que voy a tener es judío. No puedo, porque no trae esas, yo no tengo esa sangre, no tengo ese gen. No tengo la forma de que mis hijos sean judíos. Si yo me voy a vivir a Israel y tengo un hijo allá, él va a tener la nacionalidad de judío, pero no es judío, porque él es más mexicano, porque su mamá y su papá son hispanos. A eso se refiere este texto. Lo que nos está diciendo es que los que son hijos de Dios son aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, que aunque no hayan nacido en el pueblo hebreo o hijos de judíos, por el simple hecho de haber creído en su nombre y haberle aceptado, ahora pasamos a ser hijos de Dios. Dice el versículo 14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién dijimos que era el Verbo? Jesús. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Todos estamos claros, ¿verdad? Que Dios, Padre, solo tuvo un hijo y es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús estuvo con el Padre desde el principio de la creación. Jesús y el Padre hicieron la creación, estuvo el Espíritu Santo también, por eso creemos en la Trinidad. Y también es hijo directamente de Dios, lleno de gracia y de verdad, dice el versículo 14. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Desde su niñez, Juan se dedicó a esto, a publicar que venía Jesús, que Jesús iba a nacer de una virgen, que venía a ser el Salvador del mundo, que él era primero que el mismo Juan. Luego dice el versículo 15, lo voy a repetir. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, perdón. O sea, que antes ya había existido que el mismo Juan, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia a la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es esto? A ver, vamos a detenernos un poquito. Desde el versículo 15. En el versículo 15 se menciona que Juan cumplió con su cometido, o sea, él vino a hacer su labor y la cumplió. Todo el pueblo de Israel sabía por Juan y por otros profetas, pero en este caso por Juan, de que Jesús iba a venir y que les iba a bautizar y que él iba a morir en la cruz y todo el sufrimiento que iba a tener para salvación de sus pecados. Luego, en el versículo 16 dice que de su plenitud, o sea, de la plenitud de Dios, hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Qué es la gracia? Vamos a entender un poquito. Hay otra versión de la Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente. Es una de las versiones más recientes. ¿Qué es lo que hace? Pues que tiene un lenguaje más coloquial, ¿no? Más común, más a nuestra época. Y el versículo 16 de la Biblia que tú y yo ahorita estamos leyendo, que es la Reina Valera 1960, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En el versículo 16 de la nueva versión, de la Nueva Traducción Viviente, dice, de su abundancia todos hemos recibido bendición inmerecida una tras otra. Pues eso es gracia,
¿Qué significa gracia, Magali? El favor, algo que nos da sin merecimiento. Yo soy testigo de eso, Magali. Yo puedo decir que de Dios lo único que he recibido son cosas buenas, aunque no las merecía. ¿Y por qué digo que no las merecía? Tú podrás decir, ay, amiga, si tú eres una buena persona, si tú nunca has matado a nadie, nunca has robado, bueno, un banco, ¿verdad? Porque sí me quedaba con el cambio de las tortillas de mi mamá, o le sacaba las bolsas de mi papá, de la cartera, el billete, hacía esa clase de cosas. Le robaba a un tío, me acuerdo que tenía un tío que dejaba monedas de a peso, amiga, de a peso dejaba monedas en su ropero, se llamaba mi tío Martín. Y yo, pues todos los primos, porque yo no era la única, ¿eh? También los primos iban ahí conmigo y íbamos y le sacábamos al tío los pesos. Y yo pienso ahora, estoy consciente que mi tío sabía que todos íbamos allí, porque coincidentemente siempre dejaba los pesos que necesitaba para cada prima, ¿me explico? Entonces agarrábamos el peso y salíamos corriendo a la tiendita, bueno, al puesto de dulces de allá de Naucalpan, donde vivimos un tiempo. Así es que te digo que sí robaba y hice muchas otras cosas, Magali, muchas de las cuales me avergüenzo, que no quisiera ni siquiera que mis hijos se enteraran de la clase de vida que llevé. También a la edad de mi hijo, bueno, yo ya traía camino recorrido y Dios en su finita misericordia me dio de su gracia y me aceptó tal cual iba, sucia, cochina, marrana y todo lo que te puedes imaginar. Y a pesar de mi pecado, porque todo eso es pecado, el actuar en contra de lo que Dios te manda hacer es pecado, inclusive la omisión, el dejar de hacer lo que Dios nos manda hacer también es pecado. Yo muchas veces dejé de hacer lo que Dios me mandaba hacer y otras veces hice lo que no me mandaba hacer, lo que Él no quería que hiciera. Y a pesar de eso me recibió así. Y cuando le dije que creía en Él, que quería creerle, el darme cuenta de que ahora me llamaba su hija y me recibía con ese amor que solamente Él sabe dar, pues me llenó de paz, me llenó de esperanza y es algo que quiero compartir contigo. No importa cómo estés, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas pasado, no importa. Su palabra dice que una vez que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él viene y hace todo nuevo. Literalmente dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios nos da una nueva oportunidad de ser mejores, de vivir en comunión con Él, porque de eso se trata. Nos olvidamos de vivir en la comunión con Él. Nos levantamos corriendo, presionadas por el tiempo, por el trabajo, la comida, nos afanamos por el quehacer, la ropa, y a veces no decimos ni buenos días, Dios, gracias por la vida. Por lo menos estoy hablando de mí. Yo sé que tú eres mejor que yo, amiga, y tú sí te tomabas tu tiempo, te tomas tu tiempo para platicar con el Señor. Pero yo sí me paraba como la burra y salía a la casa, de la casa al trabajo, como la loca, preocupada por el dinero, porque yo tenía que hacer más dinero, o en la escuela, dependiendo de las necesidades que tuviéramos. Y se me olvidaba dar gracias a Dios por el nuevo día. A esa comunión es a la que yo me refiero, amiga. El poder saber que ahora no eres solamente creación de Dios, sino que Él te ve como su hija y que no importa cómo estés, Él te recibe con los brazos abiertos. Y cuando nosotros nos acercamos a Él a pedirle perdón por nuestras faltas, Él dice que toma nuestro pecado y lo arroja a lo más profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de Él. Así es que aquellos pecados, Magali, por los que tú le has pedido a Dios perdón, Él ya te perdonó. Tú ya ni siquiera tienes que recordarlos, ya ni siquiera tienes que pensarlos,
porque Él ya te perdonó, Él ya no se acuerda de eso. Por eso hay que tener una comunión directa con Él todos los días y pedirle que nos perdone por las acciones que a veces cometemos y no nos damos cuenta. Y algo bien importante, que su Espíritu Santo nos hable al oído y nos diga, hey, eso que hiciste estuvo mal, corrígelo. Se llama conciencia para nosotros, ¿no? El Pepe Grillo, el que te dice, eso que hiciste no es correcto. Pues ese es el Espíritu de Dios, amiga, que te recuerda de las cosas que a Él le agradan o que le desagradan, para no perder esa comunión, porque Dios es santo y Él no puede estar donde está el pecado. Tú me dirás, bueno, pero si todos en este mundo somos pecadores, pues sí, pero somos pecadores que tratamos de agradar a Dios y eso es lo que marca la diferencia. Yo sigo siendo pecadora. Yo sigo actuando con ira, sigo actuando con enojo, sobre todo porque lo traigo en la sangre, porque mi padre era un hombre iracundo y nos lo heredó a todos. Y de verdad que pobre de mi madre con los 4 hijos. Pero me doy cuenta que hago mal y rectifico y pido perdón. Le pido perdón a mis hijos por mi actitud, a mi esposo, que me tenga paciencia. Ya ves que es un chulo. Y trato de cambiar eso que a Dios no le agrada, porque lo hago por eso, porque a Dios no le agrada. Y luego dice el 18. Volvamos a la lectura, amiga. Me piqué contándote quién soy yo. Bueno, si ya me conoces. Dice el 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ay, ¿qué es eso? Es que esta traducción está como de muy de la época del virreinato, ¿no? Bueno, yo busqué la siguiente traducción, perdón, en la nueva traducción viviente. A ver, déjame ir para allá. El versículo 10, ¿qué te dije? 19, ¿qué significa? En la nueva versión internacional, perdón, esta es otra versión. Esta se llama Nueva Versión Internacional. Y dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Ok, yo me quedé igual. Vamos a buscar, déjame meto al internet, rapidito. Ok, Juan 1, 18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios, o sea, el Padre Celestial, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. O sea, en pocas palabras, pues, para que entendamos, es que el Padre nos envió al Hijo para que nosotros le conociéramos. Y de esta forma, conociendo a Jesús, vamos a conocer al Padre. Por eso es importante que cuando uno empieza a leer la Biblia, lo empiece a leer desde este Evangelio, porque aquí es a donde se nos presenta a Jesús desde un principio. Y conociendo quién es Jesús, entonces podemos entender absolutamente todo lo demás, Magali. Ok, bueno, pues entonces hasta ahí le vamos a dejar, que sería el versículo 18, perdón, creo que te andaba yo diciendo el 19, que sería el versículo 18, hasta aquí nos vamos a quedar. Y pues déjame saber tus dudas, mándame tus audios, pues estamos en contacto, amiga, espero que no te haga bolas. Oye, y también te iba a comentar, hay facilidad de que en los celulares se bajen aplicaciones de la Biblia. Déjame saber si tú lo puedes hacer con tu teléfono. Yo ya no lo puedo hacer con mi teléfono porque tengo 5 años con el mismo celular. ¿Tú crees? Entonces ya no le puedo ni meter ni sacar. El pobre ya no tiene memoria. Ya tomo una foto y la tengo que borrar porque ya no tiene dónde guardar. Entonces, pero si tú lo puedes hacer, puedes cargar la Biblia allí mismo en tu teléfono y puedes bajar una versión más actual. Si te interesa, pues avísame, dijeran por acá, déjame saber y yo te recomiendo
pues la nueva versión internacional o la NTV, que fue de las dos traducciones que leímos ahorita, de las dos versiones, pues por el lenguaje que es más a nuestra época, amiga. No porque diga otra cosa, pero sí por el lenguaje que a veces se nos facilita. Lo que pasa es que yo ya estoy viejita, maga. Empiezo a leer esta versión y como que me empieza a dar sueño, yo no sé por qué. Pero bueno, espero que a ti se te facilite y seguimos en contacto, amiga. Que Dios te bendiga. Bonito día. Bye bye, ¿ok?